Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y todos. Mi nombre es David García Marín. Soy profesor e investigador en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo primero, es un verdadero placer, es un auténtico placer el hecho de volver a participar en un evento de esta naturaleza, en esta nueva edición del Congreso de Comunicación y Pensamiento. Un saludo y, desde luego, un agradecimiento enorme para todos aquellos que han colaborado, ¿no? Y que han puesto su granito de arena en el desarrollo, en la organización, el desarrollo y en la puesta en funcionamiento de este congreso. Y un saludo también y un agradecimiento para los responsables de este simposio. Bueno, ahí estamos viendo, ahí están viendo el título de mi ponencia, es la influencia política de la radio en España, factores predictivos a partir de los datos del CIS. Comenzaremos con una pequeña introducción. Y es que durante gran parte del siglo XX el estudio de los medios se realizó a partir, sobre todo fundamentalmente, del análisis de la prensa, que cumplía un papel catalizador del mapa político de la realidad en la que los sujetos estaban, se encontraban, se desempeñaban. Por lo que las noticias se podía decir que constituían una suerte de marco que ayudaba a hacer el mundo comprensible para el ciudadano. Bueno, para lograr estos fines, los medios se valían, lo siguen haciendo, de la fabricación de noticias que construyen visiones concretas del mundo y dan forma a la realidad pública. En esa labor de fabricación del hecho informativo, las empresas periodísticas tienen en cuenta una serie de criterios que afectan tanto al proceso de selección de la información como al enmarcado o enfoque de esta, de forma que los medios ponen en circulación y también ocultan ciertos temas en la esfera pública. Por ello, no se debe reducir el papel de los medios a la simple distribución de información, sino que ha de tenerse en cuenta su participación activa en la propia constitución de la opinión pública y de la opinión política del ciudadano. Bien, situándonos en este marco, el objetivo de este trabajo es determinar los factores sociales, demográficos e ideológicos que explican, que determinan en este caso, el impacto declarado de la radio, solo y exclusivamente de este medio de comunicación, la radio, en la formación de opiniones políticas dentro del contexto español. Para ello se realizó un análisis en profundidad mediante estadística inferencial y predictiva aplicado a la encuesta sobre tendencias sociales del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicada en noviembre del año 2022, hace unos meses, que incluyó esa encuesta concretamente una cuestión sobre las diferentes fuentes de influencia política de la ciudadanía. Bueno, se ejecutaron diferentes análisis estadísticos, estudios correlacionales bivariados y también análisis de factores predictivos mediante regresión lineal múltiple y regresión logística binaria con el objetivo de alcanzar nuestros objetivos. Bien, en cuanto a los resultados, empezamos primero con las correlaciones, es decir, con los factores que se asocian estadísticamente con el hecho de declarar que la radio es la principal fuente de influencia política de la ciudadanía. En este caso, las variables independientes que correlacionan con mayor intensidad con la variable dependiente, es decir, la influencia política declarada de la radio, son, lo vemos ahí, la más potente, la más fuerte, o la que correlaciona con mayor fuerza, es la edad, ¿no? A mayor edad, mayor influencia política declarada de la radio. Por otro lado, también el hecho de tener estudios superiores. Aquí hablamos de estudios superiores a estudios de grado o posgrado. Y por otro lado, también el hecho de trabajar en labores agrícolas, forestales o pesqueras, de alguna manera correlaciona o se asocia estadísticamente de forma significativa con el hecho de declarar que la radio es una fuerte influencia política. En este caso, bueno, pues estas labores agrícolas, forestales o pesqueras no constituye ninguna sorpresa que se asocien con una mayor influencia de la radio, ya que estas son labores donde este medio de comunicación, donde este medio de comunicación, la radio, suele estar presente durante su desarrollo como medio de acompañamiento. Por otro lado, en cuanto a los factores predictivos, bueno, los modelos de regresión evidencian que los factores sociodemográficos predicen mejor la influencia política de la radio que la ideología, que los factores ideológicos y los factores partidistas.
En este caso, las tres únicas variables que predicen la influencia política de la radio son exactamente las mismas que veíamos anteriormente, exactamente las mismas que correlacionaban con la variable dependiente. En este caso, la edad, también el hecho de trabajar en labores agrícolas, forestales o pesqueras y el hecho de tener estudios superiores. Por otro lado, destacamos que el modelo de regresión logística determinó varios aspectos interesantes. Por un lado, el hecho de trabajar en labores agrícolas, forestales o pesqueras multiplica por 4 la probabilidad de situar a la radio como primera fuente de influencia política. Por otro lado, el hecho de tener estudios superiores, grado o posgrado, prácticamente duplica esta probabilidad, es decir, la de situar a la radio como principal fuente de influencia a la hora de tomar decisiones políticas. Es decir, el hecho de tener una alta formación, tener un grado o posgrado, estudios de posgrado, multiplica esa probabilidad. Y además, en relación con la variable etaria, los mayores de 50 años tienen un 65% más de probabilidades de manifestar que la formación de opiniones políticas depende en primer término de lo que escuchan en este medio de comunicación, en la radio. Rápidamente, para sintetizar algunas de las conclusiones esenciales de este estudio. Lo primero que destacamos es que la edad es el factor más intensamente asociado con un alto impacto de la radio en la formación de opiniones de tipo político. Lo hemos comentado anteriormente, a mayor edad, mayores posibilidades de actuar políticamente en función de los contenidos que se escuchan por la radio. Este aspecto está claro que se alinea con numerosos estudios anteriores que desde hace tiempo evidencian la desconexión de la población juvenil con este medio de comunicación, con la radio, por lo que difícilmente este medio puede tener impacto en las opiniones de los jóvenes. Además, también hay otros estudios previos que evidencian que cuando el colectivo juvenil se acerca a la radio, habitualmente lo hace para consumir contenidos que no son políticos, contenidos musicales o deportivos de entretenimiento que, como decimos, no tratan asuntos políticos de calado. Aquí urge realizar pues, una labor de readaptación o de reconfiguración quizá o de nuevas aproximaciones de la programación de la radio para que resulte más atractiva para el público juvenil. Por otro lado, como segunda conclusión, destacamos que la misma correlación, es decir, el hecho de que se ubique a la radio como primera fuente de influencia política, fue observado, esta variable, o este comportamiento de la variable, fue observado con el hecho de poseer estudios superiores y trabajar en labores agrícolas, forestales y pesqueras, ¿no? Como, bueno, pues hemos comentado anteriormente. Y además, uniendo ambas cuestiones, uniendo tanto la conclusión número 1 como la conclusión número 2, obtenemos la conclusión número 3, es decir, que son precisamente las variables sociodemográficas, la edad, el nivel de estudios y la ocupación, las que predicen mejor la influencia política de la radio que las partidistas o las ideológicas. Ningún factor ideológico resulta determinante, de acuerdo con nuestro estudio, en el impacto declarado de la radio dentro del comportamiento político, por lo que podría inferirse que la influencia de este medio de comunicación es transversal en todas las ideologías y entre los votantes de diferentes partidos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por vuestra atención. Espero los comentarios en la caja de comentarios de la ponencia dentro de la plataforma del Congreso y un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos y todas y seguimos debatiendo alrededor de estos temas tan interesantes que nos proponen en este Congreso de Comunicación y Pensamiento. Un saludo.